Hola, soy Jorge y mi tocayo os va a leer todo el libro, por partes, porque lee mejor que yo. El libro es Caminando, encontré las claves de la felicidad. Este libro sigue las bases de la inteligencia emocional y de las filosofías altruistas. Con este libro te muestro mi herramienta, una más de tantas que existen, que he ido construyendo a lo largo de mi vida, añadiendo experiencias personales y que son comunes. Servirá para abrirnos los ojos a una realidad no muy diferente a la que vivimos sobre la forma de disfrutar del camino mientras perseguimos la felicidad. Es un camino sin barreras, sin límites, sin apegos, sin dependencias, que recoge todo lo bueno y positivo, tomándote una vida con humor, con alegría y disfrutándola en su máximo esplendor. Te propone abrir un poco más la mente y el corazón para llenarte de emociones positivas en vez de centrar tu foco de atención en vaciarte de las negativas. Es decir, tiene un enfoque de expansión de la conciencia. El resumen de este libro se basa en lo siguiente. No hay nada mejor como ser libre y feliz a tu manera, deshacerse de ataduras, apegos, miedos, pensamientos que nos limitan. ¿Para qué perder nuestro maravilloso tiempo en sensaciones o emociones negativas? Cada minuto que le dedicas a ello, lo estás descontando a vivir, a disfrutar, a tu bienestar, a conseguir la armonía con el todo. ¿Por qué no dejamos de obstaculizarnos a nosotros mismos y empezamos a disfrutar de la vida y del momento, dando valor a todas las pequeñas cosas, aceptando y agradeciendo siempre? Vive y deja vivir. O desde un punto de vista tántrico, ama y deja amarte. Rebasar el umbral. El ego. Mamá, ¿qué es el ego? Hijo, el ego es el único que se atreve a dar órdenes a tu padre, derivado de un chiste sobre el ego. El ego es nuestro peor enemigo, siempre tomando decisiones, actuando o diciendo cosas que solo a uno mismo le van a aportar bienestar. Así piensa el ego desde la parte frontal de nuestra cabeza. Las cosas no las hago con el corazón, con el alma o con los sistemas de mi cerebro que me hacen altruista. Solo las hago con el yo, para mí. Hay gente que defiende unas creencias basadas en la historia, porque deben de permanecer y deben de ser protegidas, por lo que lucharon para conseguirlas. Creen que es para el bien, pero en realidad solo es para unos pocos porque crea separatismo. Se crean conflictos, manifestaciones y pueden utilizar hasta la violencia. Puedo basarme en muchísimas cosas, como podría ser algo tan simple como un dialecto. Pero si miran hacia atrás para defenderla, ¿por qué no van más atrás? Podrían defender la lengua arábiga que estuvo antes. Defendamos lo que une y no lo que nos separa. Hay muchas personas que solo quieren su bienestar. Está bien, siempre que no se perjudique a nadie. Pero estas personas quieren su bienestar egoísta. Y si no se cumple esto, son víctimas de que lo que les sucede es siempre culpa de los demás. Voy a poner un ejemplo de las típicas amistades que tenemos, donde siempre nos pasan estas cosas. Para mí, son personas a las que he querido muchísimo, y sigo queriéndolas a pesar de todo. Pero el ego nos ha distanciado. Su ego se proyectaba hacia mí para hacerme sentir culpable de nuestra ruptura, pero no fui yo el que buscaba el daño. Solo que me distancié del mal rollo, fue quizá mi ego también. Mis actos han sido altruistas con ellos también. Me he entregado al 100%, sobre todo, dando la cara por ellos, defendiéndoles ante la verdad cuando alguna persona se ha enzarzado con alguno del grupo. En muchos grupos sociales se crea mal rollo por aburrimiento. Que si este ha dicho, que si el otro ha dicho de ti, y tergiversando cada palabra. No hablo mal de nadie. Ni siquiera hablo del mal ni para decir que no lo quiero. Así que no existe posibilidad ninguna de que yo hable mal de alguno o insulte a alguien como iban diciendo de mí. Podría decir que no se me ha pagado como me hubiese gustado, pero no me afecta hoy en día. No pedía nada a cambio hasta que empezaron a dejarme mal ante otros. Y la gente, no sugestiones, creas en la hipnosis o no cree a otros por no comprobar las cosas o preguntar simplemente. Así que al menos, sí que pedía a cambio que tuvieran la decencia de que solo se quedara entre nosotros, pero diciendo esto, no dejaría de ser mi ego el que hablara. Y estas personas, luego han sufrido en sus propias carnes lo mismo con otras amistades, y siguen mostrando ese ego, queriendo tener la razón siempre, de que son los demás los que hacen el daño.
Recuerdo al menos 3 casos extremos de este ego e hipocresía. Habiéndome entregado a esas personas al 100%, llamémosle defendiéndoles de otros, llamémosle porque la verdad era la única, sentía que yo, me toca ser la mejor dicho el punto sobre la tenía que defender a los que tenían la razón, es decir a para, además, mostrar a que estaban equivocados y que era el ego el que hablaba por ellos. Con el tiempo, en casos parecidos, pero esta vez estando equivocados mis amigos o familiares, yo actuaba de la misma manera, y no por ser mis más allegados, tenía que darles la razón si la tenía el otro. Y por no darles palmaditas en la espalda como hacían otros, me tomaron como un enemigo más, juzgándome, etiquetándome y divulgándolo por ahí. Incluso gente que no le incumbía como, por ejemplo, el frutero que luego se lo contaba al panadero que se lo decía a la de la tienda de la esquina y así sucesivamente hasta que los bulos iban creciendo, como en la dinámica de risoterapia al teléfono loco, hasta que llegaban a oídos de mis padres u otros amigos, creyéndoselo sin más. Todos estos ejemplos nos han pasado a todos. A pesar de todo, me gustaría seguir teniendo la amistad que tuve con ellos. Simplemente me limitaría como con el resto. También es posible que busquen el momento, o lo fabriquen, para saltar y echarte las cosas en cara. Me explico con un ejemplo que pasa en muchas casas. Te piden ayuda con algo que no puede hacer uno solo, y dices, un momento, voy enseguida, porque estás en el aseo haciendo tus necesidades. Sales y ves que ya ha hecho la faena, y entonces le preguntas, ¿por qué no te has esperado? Y te contesta que ha podido solo /a. Luego te echa en cara ante cualquier situación que no le ayudaste o no haces nada. Y lo peor es que lo dice en alto y delante de otros para dejarte mal. O, por el contrario, cuando te toca hacer la faena que la abuela ya no puede hacer, estando hecho polvo de tu propio trabajo y faltarte tiempo para ti, porque hubo un día que una persona dijo públicamente que la iba a hacer, para quedar bien, se iba a ocupar de cuidar de ella al no tener otra cosa que hacer, y resulta que luego no la hace, y procura decirles nada. Y así, infinitos casos. No sugestiones, creas en la hipnosis o no cuando te tropiezas con comportamientos así, puedes tratar de hacerles ver la verdad, la que no ven o no quieren ver. Aunque ves con toda certeza que si siguen por ese camino van a sufrir o va a haber un sufrimiento colectivo. Sin embargo, probarlo no está de más, aunque sepas con certeza que no te van a escuchar, que no te van a dejar hablar. Y es posible que se lo tomen como amenaza. Yo siempre cuento los hechos tal y como han pasado, no como yo las he vivido o me he sentido. Porque si lo hiciera, implicaría a mi ego. Cuando alguien ha hecho algo pudiendo hacer daño a mí u otra persona, le digo las cosas tal y como las ha hecho. Luego le puedo invitar a que imagine tal acto como si se lo hubieran hecho a él o ella. De primeras, si no quiere hacerlo, ya está metiendo ego y orgullo. Tienes otras opciones posteriores. Seguir tu camino y ya se apañarán, o probar otra manera. Escribírsela. A continuación expongo las razones por las que darle a alguien las cosas por escrito. Pero también puedes escribirla para sentirte mejor y o para que actúe la ley de la atracción. O para liberarte de lo que te corroe por dentro sin tener que darle a nadie lo que escribes. Razones por las que dejar las cosas por escrito. El último remedio al que puedes optar es dejarle por escrito lo que está haciendo, cómo te sientes y lo que ves que está haciendo mal sabiendo que va a hacer daño, a sí mismo o a otros. Pero has de empezar por lo que vale esa persona para ti. Nunca puedes optar por echar cosas en cara ni contar cosas negativas. Algunos consideran anormal el dejar por escrito lo que quieres decir. Reconozco que me excedo en querer siempre llevarme bien con todo el mundo, y tal vez es un problema, o tal vez no. En primer lugar, y es del todo correcto según la psicología, que si te importa una persona y no quieres quedar mal con ella, o simplemente es una persona que no te deja hablar ni decir las palabras que quieres, o es alguien que se irrita con facilidad, puedes escribirle todo lo que piensas. Siempre en beneficio de ambos y cuando tus palabras tengan la intención de mejorar algo. En segundo lugar, por mi parte al menos, es mejor decirlo así por si algo no queda claro, por si eres de los que no se explican bien como yo, o no sugestiones, creas en la hipnosis o no sientes cohibido ante el de delante. Siempre utiliza buenas palabras. Para decir algo negativo, es preferible callarse. Aún así, a todos nos ha pasado que aunque lo escribas con tus mejores palabras y tu mejor intención, se lo han tomado a mal igualmente. No te preocupes, ha sido con tu mejor intención porque te importaban esas personas. Ya no puedes hacer nada por ellos, ni ayudarles, ni darles la mano para acompañarles en su camino. Aunque te duela, es lo que hay y has de aceptarlo. No dejes que te afecte. Vive tu vida, y deja que vivan la suya.
No quiero discutir con nadie ni quiero tener la razón. Lo que pretendo es que no impongan su razón basándose en sus propias hipótesis, y negando las verdades puestas delante de su cara. Ni que nieguen lo que desconocen. Ni que me dejen por lo que no soy. Ni que cuando digo algo intenten dejarme por un ser inferior que solo dice tonterías. Yo no tenía ningún don para predecir el futuro. ¿En qué me basaba entonces para acertar al 100% lo que iba a pasar? Supongo que en la estadística, basada en los datos obtenidos por mi cerebro. Como cuando comentaba lo que iba a pasar en el futuro, como la crisis actual que predije en 1999, o lo que va a suceder si no se le pone remedio a tiempo, negaban que fuera posible y que decía tonterías. Cuando tomaba una decisión basándome en estas predicciones, me decían, ¿estás tonto barra loco? ¿Por qué haces eso? Yo respondía, porque a corto plazo tú tienes razón, pero en unos años será mejor. Y me respondían, no tienes ni idea. No sabes ni lo que dices. Háztelo mirar. Siempre estás diciendo tonterías. Etcétera. En verdad, los que actúan así, son los que sí que viven en este mundo de fantasía. En el cual hay una gran deformidad cultural y mucha manipulación. No me gustaba echar luego en cara para no tener que discutir. Lo de decir lo ve es. Con voz burlona, no era lo mío. Predecía, irónicamente hablando, que no iban a reconocer e iban a decir que nunca dije nada. Ya me había pasado varias veces con esas personas, ¿para qué insistir? Ahora ya ni me molesto en contar las predicciones. Te recuerdo que no soy adivino. Me baso en hechos realistas, en estadística, en datos científicos y en el aprendizaje de la historia. Me incliné a comprobar las cosas la mayoría de veces, porque no me gusta que me dejen por mentiroso, como a nadie, supongo. Personalmente, es una de las cosas que más me han fastidiado por no decir la que más. Aunque tuviera la conciencia tranquila, siempre me hacía sentir muy mal. Hasta que aprendí a tener pruebas para que luego no me afectara que alguien me fuese dejando por mentiroso, y menos públicamente. Así que cuando alguien tenía esa afición cruel, yo ponía las pruebas encima de la mesa para que las viera quien quisiera. Así dejaba de sentirme. No sugestiones, creas en la hipnosis o no mal. Y esa misma persona se hacía quedar mal por sí misma y yo me lavaba las manos. Jamás me reí después. Que no me haga caso el sensor de apertura de puertas automáticas, ¿vale? Pero cuando este tipo de personas no me hacían caso, me fastidiaba muchísimo que tuvieran esa arrogancia, si era un ser cercano, y yo ver, a la perfección, el final del camino al que se dirigía. Anticiparme a ello y aún así, presenciar el gran tropiezo, y evitando siempre mis avisos, y seguir viendo que, lo que predecía, se cumplía. Y esas personas, no reconocerlo nunca. No era para tener razón, en absoluto. Además, evitaba hablar del tema después, para que no pensaran que les echaba en cara que se lo avisé. Hoy en día está cambiando todo, y ya hay demasiada gente tratando de buscar este cambio a mejor reduciendo ego, desde un poder de convicción mayor. También hay mucha gente que lo publica en las redes sociales, difundiendo todos estos mensajes tan positivos, y haciendo que el siguiente paso que tengamos que dar, sea asimilar aquellos mensajes que nosotros mismos publicamos. Me gustaría ese cambio de perspectiva, que se hable desde el corazón, que la gente se dé cuenta de esta manipulación y contaminación psicológica negativa que hay, y que deje de estar engañada. O al menos, que dejen vivir a los que quieren el bien. Que la percepción de la realidad no es la misma en nadie y que la verdad, hay que buscarla. Cuando oyes yo creo, ya sabes que lo que van a decir es una opinión basada en la educación que ha tenido, y habla el ego. No se trata de decir yo creo, se trata de hablar con una base científica que respalde todo lo que dices. Como lo que yo digo en este libro, bueno, en más de una ocasión he escrito yo creo, pero dando una opinión. ¿Por qué escribir? Podrían pensar que es ser un egocéntrico o narcisista, pero hay una escalera de color. Existen más posibilidades. Está ya investigado que es una buena opción. Una explicación que sirve de ejemplo es que, personalmente, a mí me gusta escribir mis pensamientos. Otra es que en verdad, luego estás mejor. Y al mismo tiempo que uno es libre de escribir lo que le apetezca, el otro también es libre de leerlo o no. Otra cosa es no enviarlo. Si no lo envías, solo te sirve para descargarte. Tienes dos opciones. Lo guardas si es una cosa que te ronda por la cabeza. Incluso la puedes meter en una especie de hucha transparente, un tarro de cristal, para proyectar la energía de un deseo o la solución ante un problema para poner en práctica la ley de la atracción. Y la otra opción es que si son emociones negativas, culpas, dolor, etc., hazlo en un papel y lo quemas para que se purifiquen y desaparezcan de tu vida.
Te sirve también para el siguiente ejemplo. Si tienes que desapegarte de no sugestiones, creas en la hipnosis o no a alguien porque sientes algo por esa persona, pero la otra persona no está en ese mismo punto que tú, creándote un mal psicológico a causa de la incertidumbre o la indiferencia, opta por escribirlo para quitártelo de la cabeza y actúa como si se lo hubieses dicho. 1. Ten en cuenta que decírselo puede causar una reacción negativa, y distanciarse de ti crearte un apego mayor. 2. Al actuar así, puedes crear indiferencia y que la otra persona te busque, no sería la forma correcta de atraer a alguien, pero suele funcionar. Y 3. Te vuelves libre y miras hacia adelante. En resumen, en ti te sientes bien como si de verdad se lo hubieses dicho, y la reacción de la otra persona es como si no. Con lo cual es un beneficio de doble sentido. Los ejemplos de ego se repiten en diferentes casos. Cuando he escrito algo y me he repetido varias veces me acusaban de repetitivo, cierto y con razón, y cansino, pero lo hago con varias intenciones. Una es para evitar un mal mayor, y una o varias personas van a salir perjudicadas, y la otra es que colateralmente me afectan. Lamentablemente, no son abiertos a aceptar estos consejos en los que la muerte puede estar de por medio. El siguiente ejemplo es muy real y común. Una persona corre con el coche por una calle estrecha de noche en el que hay coches aparcados a ambos lados de la calle. Le dices que reduzca por si le sale un crío, pero hace oídos sordos. Lo hace otra vez y le dices lo mismo, como todas las veces que lo hace. Lo tienes que repetir, las veces que haga falta porque a lo mejor tiene en ese momento una limitación neuronal por algún acontecimiento anterior. Y, al final salta a la ofensiva y te habla mal. No reconoce y además proyecta su enfado sobre ti, cortando por lo sano, diciendo que la próxima vez lleves tú el coche o que no vayas nunca más de acompañante. Puedes intentar hacerle entrar en razón poniéndole el ejemplo real como técnica adversiva, o diciendo si esto te lo hicieran a ti cómo te lo tomarías. Pero el éxito no está asegurado, al menos para retenerlo en una segunda vez. Este me ha pasado con más de una persona. Se abre el telón, y uno que llega, en serio. El que no utiliza los intermitentes, como el que los utiliza y piensa que le da todo el derecho sin mirar por los retrovisores, o el que conduce a 90 km por hora por el carril central en una autovía de 3 carriles con límite de velocidad a 120 km por hora adelantando a vehículos imaginarios, sin entrar en detalles, tienen muchas posibilidades de provocar accidentes, y si no llega a pasar, provoca el conflicto. Si lo presencias, le dices: te recomiendo que vayas por el carril derecho / que utilices los intermitentes. Yo me conformaría con la respuesta S. No sugestiones, creas en la hipnosis o no es mi problema, métete en tus asuntos o alguna parecida. Pero se lo toman como amenaza y sus respuestas son ofensivas. Ofreces indiferencia por evitar problemas, o las ignoras si quieres. Pero al no querer que le pase nada porque te importa, se lo dejas por escrito con hechos reales. Hay personas que cuando conducen no se dan cuenta que se han dejado los intermitentes en el mueble de casa, los tienen de adorno, o es que su coche de gama alta viene sin intermitentes, algo demasiado habitual, o tiene el brazo ocupado cogiendo el cigarro fuera de la ventanilla y le es costoso. El siguiente ejemplo lo muestra. Dos amigos que se encuentran, uno es un media hostia, y el otro un tiarrón que arregla las cosas a base de oferta 2x1, doble hostias. Dice el media host después de saludos y abrazos: el otro día íbamos varios colegas en 2 coches haciendo un viaje y casi tenemos un accidente brutal doble host. ¿Y no mataste a quien lo provocó? Media host. Pues fue el amigo que iba delante. Primero me hizo una jugada antes y no le di importancia. Iba delante de mí con su coche y le dije: por favor, ponme los intermitentes para avisarme. Cuando iba detrás de ti, he tenido que dejar pasar a unas personas en un paso de cebra, de repente desapareciste y no he sabido hacia dónde has ido, me he perdido y he hecho más de 10 kilómetros buscándote. Doble host. Tío, eres una nenaza. Yo le hubiera inflado, con lo que cuesta la gasolina media host. Al rato le vuelvo a decir: por tu bien, te recomiendo que uses los intermitentes. No sé si te has dado cuenta, pero casi provocas un accidente por no poner un simple intermitente. El susto que se ha llevado la otra persona con el niño que llevaba detrás. Doble host. Siempre intentando arreglar el mundo. Déjalo que se mate media host. No, hombre. Se lo dije porque no quiero que le pase nada a los que van en el coche, y porque no me gustaría que me lo hicieran a mí doble host. Me hace a mí eso o a mi mujer con el nano y de la paliza que le doy no lo cuenta media host. Pues no solo fue a por mí atacándome. Le dije: ey, 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 que no voy a malas, que lo digo para que no os pase nada. No será necesario arreglarlo como los bonobos, ¿verdad?
Doble host. Tú siempre con tus coñas evitando peleas. Rómpele las piernas para que aprenda media host. Pues se la guardó, porque más tarde me lo hizo a mí, pudiendo haber sido catastrófico por su forma de pensar. Me explico. Conducía delante de mí a una distancia de unos 50 metros, en una travesía dejando un pueblo a la izquierda y un solar a la derecha, indicando límite de velocidad 50 km por hora, cosa que nadie respeta, sin poner intermitentes, quedándose parado en mitad de la carretera sin luz de freno, y detrás de mí venían 3 coches a buena velocidad alrededor de 80, 100 km por hora. No sugestiones, creas en la hipnosis o no, teniendo al de detrás de mí chupándome el culo. De repente me encontré encima al coche parado. Pensé en un instante todo esto. Si freno me lo como y aunque no le dé, me darán por detrás todos y me lo comeré igualmente. Doble host. ¿Todo eso pensaste? Media host. Por no tener colisión múltiple, doy volantazo a la derecha y me salgo de la carretera, sabiendo que había un solar. Y el amigo, tuvo la suerte de girar a la izquierda para meterse en el pueblo antes de que le diera por detrás el que iba detrás de mí, esquivándole después de salirme yo. Pitaron todos los coches. Le provocó a mi pareja un fuerte ataque de ansiedad y eso es lo que me marcó a mí. Doble host. Vamos a su casa que lo mato. Recogemos a quien tú ya sabes y lo dejamos aparcado en doble fila. Hacen eso a mi novia y no lo cuenta. Lo mato. Media host. ¿Cuál crees que fue la respuesta del amigo? No fue un gracias por salvarnos la vida. Sino enfadarse e ir a por mí. Estuve a punto de decirle, ¿a qué me enfado y no respiro? Por ponerme a su altura de crío. Doble host. Déjate de memeces que me estás encendiendo. Media host. Intentaba quedar a buenas, hotlines, aunque era el trabajo del otro. Y como último remedio, se lo dejé por escrito, con buenas palabras y con un poco cachondeo de por medio, tomándome las cosas con humor. Me contestaban mal y me atacaban, así que lo dejé estar. Pero con el tiempo me fui enterando de que me iban dejando mal por ahí, insultándome, criticándome, burlándose de mí y poniendo palabras en mi boca que yo no había dicho, y diciendo que fui yo el que hizo el daño. Y encima metiendo mal para que yo quedara mal con los demás y con mi pareja. Dando la vuelta a la tortilla diciendo que era yo el que les insultaba y metía mal, síndrome de la tortilla que llamo yo. Doble host. ¿Qué? Media host. Entonces fue cuando empecé a enfadarme yo, y tú sabes que cuando me cabreo ni siquiera tú puedes conmigo, que me conoces. Doble host. Cierto. Al principio das pena, pero si te tocan los cojones, das miedo, cabrón. Media host. Así que respiré y me tranquilicé. ¿Con qué motivos iba yo a insultarles? Para mí nunca hay motivos para hacerlo. Doble host. Pero si lo irónico es que son siempre ellos los que se quejan de la gente que actúa así, como habían hecho ellos contigo. Me los cargo. Media host. No, hombre. No. Deja que el universo se encargue. Doble host. A mí me funciona la justicia callejera. Y a mis colegas que no me los toquen. Otra anécdota parecida pero yendo yo en moto. El de delante no me puso los intermitentes, y le golpeé por detrás. El personaje del otro vehículo decía que como yo di por detrás, que tenía la culpa. Después de venir la policía y la ambulancia, me pidió perdón sintiéndose mal. Yo estuve agradecido por su reacción. No sugestiones, creas en la hipnosis o no positiva. Gracias a que solo me dio en la rodilla y el abdomen. Yo estaba trabajando, pero me dieron la baja a causa del accidente. Sucedió un miércoles. El viernes de la misma semana pedí el alta voluntaria, doliéndome todo el cuerpo y yendo en muletas. Y cuando entré al trabajo el lunes siguiente, me dijeron que estaba despedido. Claramente fue un despido improcedente. Aquí también le dieron la vuelta a la tortilla. Bueno, he puesto algunos ejemplos de conducción, pero nos ha pasado en otros casos. Y da igual lo que digas porque estas personas reactivas hacen oídos sordos e incluso darán la vuelta a la tortilla, haciéndote quedar mal ante los demás a tus espaldas. Has de aceptarte como eres, y cuanto más hagas por los demás, no tendrás necesidad de defenderte, porque los demás ya saben cómo eres y no les creerán. Solo te quedará enviar a estas personas todo el amor que tienes e imaginar que les llega de alguna manera, porque lo necesitan. Alguno puede pensar que trato de imponer mi razón. Y le digo, no te equivoques. Reflexiona. ¿Solo puedes pensar eso? Trato de que abras los ojos a más posibilidades y busques la verdad preguntando a quien sabe del tema o investigando. El primer paso es ponerse en duda. Por culpa de estas imprudencias, que estas personas no consideran importantes, tengo amigos muertos. Y no quiero que le pase a nadie más. Porque por personas que carecen de sentido común, se despreocupan de lo demás y solo piensan en sí mismos, matan a personas maravillosas que tenían una bondad que les desborda.
La pregunta que le hago es, ¿en qué te basas para imponer tu razón? Desde la humildad de cada uno, ya podemos hablar. Si dice que soy poco humilde, eso puedo aparentar. También me lo ponen difícil, pero me lo trabajo. Soy una persona que se esfuerza por serlo. Mientras unos abandonan pasándose al lado oscuro al contaminarse, y cada vez es mayor el número, otros buscan la bondad, la paz, la armonía, en lugares sagrados. Intento luchar por intentar abrir los ojos a los demás. Aunque creo que son más listos los que también lo hacían y al final, abandonaron porque así se hacen menos daño. Pero si no lo hacemos, por culpa de esa mentalidad destructiva, acabaremos todos mal parados. Tanto los que tienen buena intención como los que no. Hay muchos con los que he vivido la misma situación, y cada vez son más los que se dan cuenta. Pero el machaque que tuve me afectó en su momento, y actualmente no guardo rencores en ninguna parte de mi cuerpo. Considero que la absolución existe cuando cambien su forma de ver las cosas y no lo vuelvan a hacer. Lo triste es cuando ves que, aquellos que aprecias, siguen engañados a pesar. No sugestiones, creas en la hipnosis o no de tener la verdad en la cara, y ves que no dejan de darse porrazos y siguen sin despertar. Y más triste aún es cuando otros les siguen, sin buscar la verdad por sí mismos, como los que siguen a los políticos, y sin razón alguna dejan de hablarte. Me alegro mucho cuando viene alguien diciéndome, he descubierto una cosa que te cambia la vida a mejor, por ejemplo, el budismo, la meditación o la biodanza. Deberías probar. No sabía que esto era así. Tiene mérito propio. No es que busque reconocimiento ni que me dé la razón, porque cuando le he dicho que aquello ya se lo conté yo, me asegura que nunca le dije nada. Pero claro, cuando entonces se lo decía, me decía que contaba tonterías, que era para locos o que era una secta, cuando yo me basaba en hechos e investigaciones científicas. Cuando digo algo, no es porque esté divagando, sino que lo digo con seguridad porque me he movido y molestado en buscarlas como buen ingeniero. De alguna manera he de dar gracias a todos por haberse cruzado en el camino. Aunque fuese aquella persona que defendí, por la que di la cara, que me entregué, que di mi apoyo, que le escuché, y luego me lo agradeció como muchas personas hacen habitualmente a los demás. Dando la espalda, o dejando de lado, criticando, dejando mal para introducirse en la sociedad, dando la vuelta a la tortilla, contando secretos, si sirve de ejemplo, a pesar de lo que me hayan hecho a mí, sigo queriendo lo mejor para todos, incluidos aquellos que me hicieron daño intencionadamente. Pero sinceramente, hasta que haya un cambio de proyección de energía, cuanto más lejos estén, mejor. Hasta aquí esta parte del libro. Gracias por el like, por compartir y no te olvides de suscribirte para recibir más partes del libro. Físicamente lo puedes solicitar a través del correo libro de jorgealonso@gmail.com. Puedes encontrar el blog caminandoencontrelafelicidad.blogspot.com o la página de Facebook también nos puedes seguir, Caminando Encontré la Felicidad, o con el hashtag La Musa de George o Selfie. Al adquirir este libro estarás contribuyendo a un proyecto social que estoy construyendo. Es mi pequeña aportación, mi granito de arena para contribuir a la mejora de este mundo. Namaste. Y voy a acabar con una frase de Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.